Ya llegamos a la clase 2 y al capítulo 4 de todos los temas de la materia. En este capítulo vamos a trabajar en todo el tema. Vamos a trabajar la capacitancia de la línea de transmisión. Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con la inductancia serie, que fuimos haciendo como las deducciones hasta que llegamos, primero llegamos a dos conductores y luego llegamos a los sistemas trifásicos, que en realidad son los que nos interesan. Ver lo anterior nos interesa también porque recuerden que lo hemos conversado, que las líneas de transmisión no van separadas las tres fases, o sea, una sola línea aislada del resto de los conductores, de conductores en el sistema, sino que pueden estar compartiendo una línea en la misma torre, y nosotros tenemos que entender cómo llegamos a la deducción del sistema de esa línea trifásica para poder buscar una solución cuando queremos ver cómo se influencia de las líneas vecinas. Entonces, en esta primera clase vamos a ver todo lo que es campo eléctrico hasta que lleguemos a modelar la capacitancia y la reactancia capacitiva de una línea con dos conductores, con un conductor yendo la corriente en un sentido y el otro conductor en el sentido contrario. Luego en la siguiente clase vemos las líneas de transmisión, la capacitancia, y después vamos a ver el efecto de la Tierra y los circuitos trifásicos paralelos. En la modelación de la línea de transmisión de longitud media y larga aparece una impedancia o una admitancia en paralelo en cada uno de los extremos de la línea. Esa admitancia tendría una conductancia y después una reactancia capacitiva, pero esa conductancia tiene valores muy pequeñitos, por lo tanto se desprecia y trabajamos exclusivamente, nos quedamos exclusivamente con una reactancia capacitiva, bien modelada como una reactancia o bien modelada como una susceptancia. Vamos a saber que si es una impedancia y tiene el menos J, siempre va a ser capacitivo, va a ser de tipo capacitivo. Lo que es paralelo en la línea es de tipo capacitivo. Esta capacitancia o esta reactancia capacitiva lo que va es a representar de alguna manera la diferencia potencial que tienen esos dos conductores que están conviviendo juntos, en el caso de dos conductores, y que ellos al final terminan cargándose y aplicando la ley de Gauss se cargan como si fueran dos placas de un condensador. Recuerden que la capacitancia solo la trabajamos para líneas de más de 80, 100 kilómetros, lo que llamamos no es línea corta, es línea media o línea larga. Y bueno, aplicamos a qué se aplican todos los conceptos de ley de Gauss. No nos vamos a meter en el detalle de eso, ustedes tuvieron que haberlo trabajado en física, no es parte de esta materia. Le vamos a pasar rozando y asumiendo que ustedes ya han trabajado con esto. Dos puntos que están equidistantes de un conductor, que es lo que vamos a hacer nosotros. Tenemos un conductor y estamos viendo dos puntos en el espacio que tienen una distancia distinta, entonces vemos cómo es la influencia y cómo es la diferencia de potencial entre esos dos puntos, y así eso después lo reflejamos, lo llevamos a ese conductor puesto con un vecino y cómo se comporta y cómo se calcula esa capacitancia. La intensidad del campo eléctrico de un conductor, acuérdense que cuando hablamos de reactancia inductiva, hablamos del campo magnético, aquí estamos hablando del campo eléctrico, tiene que ver con la permitividad del material, tiene que ver con la carga, tiene que ver con esa distancia en metros del conductor, y eso es un valor que nos da en voltios sobre metros. Luego decimos, si tenemos un conductor cuya carga es positiva, es más Q, y hay dos puntos ubicados a unas distancias de 1 y de 2, todo esto está deducido muy parecido a esto en el Stevenson, en el Granger Stevenson, está en el Cotari, está en cualquiera de los libros que ustedes agarren, trabajan con la línea de transmisión, le dedican tiempo a la línea de transmisión. Entonces, bueno, si tuviéramos este conductor con dos puntos P1 y P2 ubicados a una distancia de 1 y de 2, la diferencia de potencial entre esos dos puntos
tendría que ver con la carga, con la permitividad, que es la K, y con la diferencia de las distancias, perdón, con la distancia de 2 y de 1. Y esto nos daría esa diferencia de potencial entre esos dos puntos. Luego, si tenemos dos conductores que tienen radios R1 y R2 y que ellos dos están separados una distancia de d metros, volvemos a hacer la deducción similar a la que hicimos con la reactancia inductiva. Calculamos la diferencia de potencial que por superposición cada una de las cargas influye sobre el vecino, sobre el otro, y nos da una ecuación en la que vuelve a aparecer la carga Q, la permitividad, la distancia entre los dos conductores y el radio. Hacemos una gimnasia matemática con esto. Sabemos además que QA es igual a menos QB, sustituimos para dejar todo en función de QA porque estamos asumiendo que QA y QB, que QB es el retorno. ¿Okay? No son conductores iguales, son conductores distintos de radios RA y RB, pero sí, uno es el cable sería el cable de la fase y el otro sería el equivalente al neutro. La diferencia, entonces, nos queda una diferencia de potencial que tiene que ver con la distancia, con los radios de los dos conductores y con la carga y la permitividad. Si usamos esta diferencia de potencial para calcular la capacitancia entre los dos conductores, nos quedaría que la capacitancia sería la carga sobre la diferencia de potencial y esto sería igual a 2pi por k, k siendo la permitividad del material o del ambiente, perdón, el logaritmo neperiano de la distancia entre los dos conductores sobre el radio de un conductor por el radio de otro. Si asumimos que no es descabellado, que los dos radios son iguales, entonces podemos simplificar la ecuación y nos queda que ese valor de ese condensador entre A y B sería pi por la permitividad sobre el logaritmo neperiano de la distancia sobre el radio, eso en unidades de faradio sobre metro. Si nosotros decimos además, bueno, no queremos modelar, porque además modelar, una de las grandísimas ventajas que tiene el sistema trifásico, si vamos yendo la deducción hacia eso, es que nosotros podemos trabajar cada una de las fases separadamente. Si nosotros modelamos ese condensador como si fuera un elemento entre los dos conductores, tendríamos que tener un sistema trifásico modelado como sistema trifásico, con las tres fases dibujadas para poder plantear esto. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, no tenemos este condensador aquí, sino que tenemos dos condensadores, dos porciones de condensadores que van a un neutro. Ese neutro sería el retorno, ese neutro sería la Tierra y por eso lo podemos poner en paralelo y así separamos la contribución de uno y la contribución de otro. Asumimos los dos conductores del mismo grosor o el mismo radio y dividimos eso entre 2 y al final nos queda 2pi por k sobre el logaritmo neperiano de la distancia entre los dos sobre r. R, se los voy a nombrar varias veces un poco más adelante, r es el radio del conductor calculado para el diámetro completo, no es el radio medio geométrico. Aquí no se trabaja con el radio medio geométrico. En la reactancia inductiva llegamos a calcular el radio medio geométrico porque era una necesidad, porque estábamos viendo cada hilo del conductor. Aquí no. Aquí estamos viendo el conductor con su vecino. Esto nos da, entonces, faradio sobre el metro, con esa distancia va a ser al neutro, a ese neutro que vamos a tener. Si la permitividad la asumimos como 1, entonces nos queda que la reactancia capacitiva, que es XC, va a ser 1 sobre 2pi por F por C, sustituimos allí y nos queda 2,862 sobre la frecuencia por 10 a la 9 por el logaritmo neperiano de la distancia entre los conductores sobre R en ohmios por metros al neutro. ¿Okay? Tengan cuidado aquí porque esto es los metros multiplicando a los ohmios. Entonces, si vamos a calcular el valor de la reactancia capacitiva de un conductor al que le sabemos sus metros, tenemos que dividir entre metros para eliminar los metros. ¿Okay? Eso igual lo vamos a hacer cuando hagamos ejercicio. Cambiamos las unidades
a millas, dividimos entre 1.609 algo y nos queda que la reactancia capacitiva sería 1,779 sobre la frecuencia por 10 a la 6 por el logaritmo neperiano de D sobre R, ohmio por millas al neutro. Otra vez destacando, el radio que se usa allí, la R que se usa allí no es, y por eso se identifica con unidades distintas, no es el radio medio geométrico, es el diámetro dividido entre 2. El diámetro que aparece en las tablas dividido entre 2. No usamos el concepto de radio medio geométrico. Por ahora no hemos hablado de la distancia cuando hay más de un conductor, va a aparecer, pero por ahora no. En la siguiente clase vamos a trabajar, vamos a hacer esta misma cosa, vamos a usar esto mismo que hicimos hoy o que hicimos con esta clase para trabajar líneas trifásicas, tanto con espaciamiento equilátero como con espaciamiento asimétrico. Ya saben, si tienen dudas, asistan a la consulta, escriban, manden correo y yo trataré de responderles a la brevedad. Gracias.